colaboró con la propia Casa Blanca como especialista en esta materia y bueno, pues una voz presente en nuestro país con su análisis, con su revisión de los temas y en este caso, Ana María, pues te llamamos para preguntarte qué piensas de lo que estamos viendo particularmente con el tema de la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, entre broma o seria, que ese es el gran tema ahorita, si se dijeron cosas que ahora reconoce la propia Casa Blanca, que se dijeron en términos coloquiales según la AP y el New York Times, según funcionarios no identificados de la Casa Blanca, pero se identifica pues que sí hubo menciones del presidente Trump relacionados con México, envío de ejército y esto de tener bad hombres en México que no están siendo combatidos, que no han sido los esfuerzos de México suficientes para detener a esos bad hombres y que Donald Trump habría dicho que cree que nuestro ejército está asustado y que el de ellos no y que podría enviar pues al ejército para que se haga cargo. Eh, ¿Cómo lo dijo? ¿Con qué tono? ¿Con qué intención? Pues es parte del debate, Ana María, pero en conjunto, ¿cómo ves las cosas? Gracias por tomar la comunicación. Bienvenida y buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y de hecho ha sido, yo te digo, ha sido fascinante, sino muy preocupante ver cómo se ha ido desarrollando la información en las últimas 24 horas, porque hay que verlo desde, yo te diría, de dos o tres ópticas. Uh-huh. Pongamos a un lado el contenido de la llamada, que creo que es muy preocupante. Pero si tú ves lo que está sucediendo en las últimas 24 horas, como la forma de que va a negociar Trump y su estrategia de negociación para presionar no solamente al gobierno de México, porque hay que decirlo también, yo me imagino que ya lo mencionaste, que pues en 2 días el presidente Donald Trump literalmente ofendió, creó conflicto con Uh-huh. dos países aliados, Sí, Australia y México, hasta le colgó el de pero Australia. también literalmente dependiendo cómo analizas las declaraciones de la Casa Blanca el día de ayer, casi que le declara guerra a Irán. Esto sucede todo en un día. Te da a entender que este es un presidente que está usando el conflicto desde una óptica para presionar por los intereses o por lo menos para poder mover ciertas políticas, no solamente en contra de otros países, sino dentro de la burocracia estadounidense. Porque, ¿qué es lo que sucedió? Ya el día de ayer, por ejemplo, pues ya hubo, el día entre ayer y hoy hubo ya declaraciones de la misma Embajada de Estados Unidos por reconociendo a las Fuerzas Armadas de México y el papel que han jugado en la relación bilateral, o sea que han tenido que salir la burocracia que cree en la diplomacia, en tratar de buscar mecanismos de negociación, ya está empezando a reaccionar y con buena manera, porque esta forma de negociar y de presionar de Donald Trump, lo que se va a traducir, y la gente cree que estoy exagerando, pero se va a traducir en guerras, en conflictos, en atentados terroristas, y no estoy hablando de México, estoy hablando alrededor del mundo. Entonces, México y el presidente Peña, que fue el primer presidente, yo diría, el primer líder mundial que de una forma u otra, por lo menos así se está interpretando en Estados Unidos, se confrontó con el presidente Donald Trump diciendo: no voy a ir a tu casa, no voy a ir a la Casa Blanca para reunirme contigo, y yo creo casi que diciendo para que me ofendas allá, pues a ver si se puede tener una llamada por teléfono. Y ya vimos que por la llamada de teléfono, cómo fue esta conversación, más allá de las diferentes formas que se puedan interpretar el contenido, porque sí hay varios textos o hay varias formas en que se está tratando de traducir qué fue lo que se dijo y no se dijo, y si fue jocoso y si no fue jocoso, pero a final de cuentas es un estilo de comunicación absolutamente ofensivo cuando se está tratando de negociar no solamente la parte de seguridad, sino otras áreas que tienen que ver con la parte económica. Aquí el tema para el presidente Peña y yo diría, para el gobierno de México es cuál va a ser su estrategia de negociación con Donald Trump, porque esta no va a ser la primera, esto va a continuar y va a continuar golpeando de una forma que debilite la capacidad del presidente de negociar con Estados Unidos. ¿Por qué digo debilitar? Por los debates que se estaban teniendo en el día de hoy. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Ofendió? ¿No ofendió?
el presidente sabe lo que está haciendo, porque están mintiendo, porque ya ha habido muchos analistas que dicen que pues el presidente Peña está mintiendo o los Pinos están mintiendo. Entonces, en términos de estrategia de negociación, pues hasta este punto ha sido algo exitoso, porque sí está debilitando al presidente en México, ¿sí? Y esa Aquí un es segundo, una Ana forma de María, perdón. negociación que hay que entender qué es lo que quiere Donald Trump. Sí, déjame detener aquí en este punto donde está tu análisis, que me parece muy interesante y tremendo. ¿Tú encuentras que aquí hay una acción deliberada al dar a conocer vía la información que se ha divulgado, tanto Dolly Esteves como AP, ahora el New York Times, los que han tenido acceso a fragmentos de todo esto, bueno, han tenido acceso porque las fuentes correspondientes han dejado ver un cacho de esta historia? Sí. Tú dices que aquí pudiera haber una suerte de estrategia, una acción deliberada de la Casa Blanca para colocar a Peña Nieto todavía más débil de lo que estaba. Mira, a ver, si tú lees, yo sí le recomiendo al auditorio que lean estos libros de negociación de Donald Trump. No, bueno, lo citó Enrique Galván esta semana y decía, perdóname que te interrumpa también aquí, Enrique citaba uno de estos libros de hace varios años de Donald Trump, en donde decía Enrique Galván, Donald Trump ha escrito que hay que tomar siempre venganza, que si algo ocurre siempre hay que tomar venganza, y si de negocio se trata, hay que tomar venganza 15 veces, y que si el adversario es débil hay que aplastarlo, en pocas palabras, y si es fuerte hay que tratarlo diferente. Una cosa tremenda en la voz de un hombre de negocios que ahora está puesto en la Casa Blanca. No, mira, Carmen, y ese es el problema. En el mundo real en donde la seguridad nacional de todos los países es literalmente evitar conflictos para evitar guerras, ¿sí? Ese estilo de negociación que propone Donald Trump es el absolutamente contrario a lo que es la diplomacia. En la diplomacia, las negociaciones diplomáticas, siempre buscas formas de decir las cosas para que tu contraparte de una forma u otra pueda defender los resultados de la negociación, ¿sí? Ante el pueblo que representa, y tratar de evitar y sacar de las negociaciones lo que pueda ser, lo que se pueda sacar en ese momento, pero sobre todo evitar el conflicto en donde puede haber guerras, muertes y un impacto sobre todo en la economía de las personas. Aquí Donald Trump, y lo vimos también ayer con el gobierno de Australia, literalmente el primer ministro de Australia literalmente dijo, fue un ojete Donald Trump con el primer ministro, y no solamente eso, lo tuitea de una forma como diciendo para aquellas personas que lo apoyaron, ya ven, este tema de los refugiados, lo que hizo Obama de permitir toda esta gente y ahora estas negociaciones que se hicieron con Australia, dijo. O sea, usó esa conversación con el primer ministro de Australia para poder fortalecer su posición interna ante este tema de los refugiados. Tienes toda la razón. Hay que entender que es un mundo muy diferente, y en la forma en que se va a hacer diplomacia, entre comillas, las negociaciones con Estados Unidos, y lo que se estaría buscando es, al crear conflictos con estos primeros ministros, ¿sí? Pueden suceder, o presidentes, pueden suceder dos cosas: o la población sale a apoyarlos porque están enfrentando a Donald Trump, o la clase política de ese país lo cuestiona porque está siendo muy débil y no está no está tomando posiciones contundentes. Entonces yo no sé, la crítica seguramente va a seguir las siguientes 48 horas y lo que se filtró, que también hay que decirlo, es una frasecita. Tampoco sabemos, no una frase, un párrafo de lo que se dijo, que tampoco es muy claro si la traducción o cuál es la transcripción real de lo que se dijo o cómo se dijo, pero lo que no sabemos es qué más se dijo, y a lo mejor el presidente también dijo cosas que podría de una forma u otra defender la posición que está tomando el gobierno de México. Entonces sí hubo plan con maña, y aquí
la capacidad que tenga el gobierno de México de reaccionar en una forma ordenada y en una forma no tomando los mismos tonos o lo mismo o respondiendo de la misma forma a las agresiones de Donald Trump va a ser muy importante. No hay que atacar a los periodistas que están tratando de sacar esta información. Sí, No hay que estar cuestionando las personas que de una forma u otra están tratando de que la población, no solamente en México, sino alrededor del mundo, entienda quién es Donald Trump. Y eso es lo que le preocupa. Donald Trump se dedica sistemáticamente a atacar los medios de comunicación que lo están cuestionando. Lo que no que hay que hacer en México es eso. Totalmente de acuerdo, Ana María Salazar. En esta parte déjame subrayar lo que acabas de decir, porque efectivamente aquí el gobierno mexicano se ha encargado de desacreditar y de atacar pues a los mensajeros, en pocas palabras. Sí, En claro. vez de responder al mensaje, otra vez pretenden pues matar al mensajero, metafóricamente hablando. Pero aquí por lo menos, bueno, no por lo menos, aquí estamos para la sociedad mexicana con la clara evidencia de para qué sirven los periodistas. Sí. Porque si no hubiera sido por el trabajo de Dolly Esteves, por el trabajo de la AP, por el New York Times, por los que están colocando información a la mesa, que se está debatiendo y discutiendo quién tiene razón, quién no, etcétera, si no hubieran hecho esa tarea los que trajeron a la mesa esta información, nos hubiéramos quedado con el boletín de prensa de los Estados Unidos y de México, que es aséptico. Bueno, tiene algunas cositas, que no es cualquier cosa que México acepte de alguna manera sentarse a negociar integralmente el tema del muro y demás cuestiones. Claro. Pero digamos, son comunicaciones asépticas, convenidas, acordadas entre los dos gobiernos, son idénticas, salvo ese párrafo del que hemos hablado mucho que le agregó el gobierno mexicano, pero si no hubiera sido por la tarea de los periodistas, la sociedad mexicana solo se queda con el boletín de prensa. Hoy estamos discutiendo con un pedacito de esa historia, con un pellizco de la llamada, si Donald Trump le dijo en serio, en broma, etcétera, lo que ya sabemos que le dijo, que es esta frase por lo menos, esta frase donde dice que hay... Una intención, ¿sí? Sí, nos falta conocer el contexto general de la llamada y si efectivamente, como ya soltó algún funcionario de la Casa Blanca, hombre, bueno, sí lo dijo, pero coloquialmente, tampoco se pongan así. Bueno, a ver, un chiste en voz de Donald Trump, está difícil imaginar, pero un chiste, si fuera el caso, o una broma que no ofendió a Peña Nieto y que no la comunicó a la sociedad mexicana porque se reservó detalles como este y los demás que no conocemos, bueno, habla de un presidente de los Estados Unidos que es capaz de decirle, ustedes no están haciendo su trabajo. Eso sí se lo dijo. Y le dijo también mira, que está el ejército mexicano asustado y que el de él no. Bueno, si lo dijo en broma, en serio, ya estamos en otro territorio. Una cosa que también me parece muy interesante es, hay otro tema que tampoco casi se ha tocado en este debate. Yo sí creo que tiene que haber espacios en donde los presidentes se puedan decir las netas del planeta, o sea, que se puedan dirigir y que puedan hablar sin que sea público. Y tradicionalmente en la diplomacia ha sido estas conversaciones entre los presidentes que es muy, muy, muy raro que se filtre la información, claro, el tono y, si quieres tú, las transcripciones de estas conversaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente las negociaciones que se llevan a cabo entre los países son públicos y como las reglas de la negociación es entre más público es una negociación, es mucho más difícil llegar a un acuerdo, ¿sí? Ahora, cuando se negocia entre países, pues hay que hablar de también, pues cuando hay democracias, el pueblo tiene el derecho de saber qué es lo que se está negociando. Absolutamente, creo que sí. Pero en el proceso tiene que haber momentos en donde los negociadores, o en este caso los presidentes, puedan hablarse en una forma confidencial y decirse las cosas, ¿no? Y entonces a mí también se me hace terrible, para serte honesta, que se estén filtrando ahora las conversaciones que están teniendo Donald Trump con otros líderes. Y en este caso, lo terrible de esta filtración es que solamente se filtraron unos párrafos, no toda la conversación, para poder usar esta filtración a favor de alguien, ¿sí? Y en este caso, a favor de Donald Trump. No fue un ejercicio de que se filtró la información para
para informar al público, ni que se tuviera mayor bases para poder decidir cómo va la negociación entre ambos países, ni para que nosotros los analistas pudiéramos decir que esto es ya una posición del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos. Esta filtración, hay que decirlo, se hizo con maña y con saña. ¿Por qué? Pues para cualquiera que hayan sido las intenciones de la persona que lo filtró, y ahora además se está dando diferentes versiones de lo que sucedió y luego ya la explicación de la Casa Blanca de que fue una broma. Entonces, tampoco hay que ser inocentes. Esto no se hizo esa filtración no fue para informar al público, sino se hizo como una forma de poder probablemente agredir o debilitar al presidente de México, y también hay que poner eso en el contexto. Eso no deja que esté mal que Donald Trump y el gobierno de México, la presidencia, estén atacando a las personas que están publicando esta información. Es la responsabilidad, tal vez, de los analistas y la gente que conocemos esta relación, de asegurar de ponerlo en contexto. Pues sin duda, Ana María Salazar, todo esto que dices es de enorme importancia. Te aprecio mucho que nos tomes esta llamada en este momento donde se requieren voces, donde se requiere analizar el asunto desde varias perspectivas, y te aprecio mucho que como experta en temas de seguridad nacional nos hayas tomado esta llamada telefónica. Estemos en contacto, Ana María. Gracias y buenos días. Hasta la próxima. Muy buen día. Y la otra parte, esto que no lo mencionamos, sí es una ofensa para las Fuerzas Armadas. O sea, conociendo... Es tanta la ofensa que hizo esta filtración, que también crea una división más dentro del gobierno de México y entre Estados Unidos y México, que tuvo que salir la embajada de los Estados Unidos a respaldar las Fuerzas Armadas de México. Entonces también hay parte de esa estrategia que hay que decir que hay una hazaña aquí que hay que tener mucho cuidado. Oye, pues sí, fíjate que visto así, ahora que lo dices con tanta claridad, es verdad. Si lo dijo en serio, Peña Nieto tendría que haberle replicado. Si dijo en serio que el ejército mexicano está asustado y que el nuestro no, gravísimo. Y si lo dijo en broma, el presidente mexicano tampoco podría tolerar una broma sobre su ejército, creo yo. Sí, es que es absolutamente ofensivo lo que dijo Donald Trump. Y si esto se vuelve parte, déjame decirte una cosa, si se reconoce que lo dijo así Donald Trump, casi que está empujando que el gobierno de México tome unas decisiones muy fuertes, que podría tener un impacto a mediano y largo plazo en la relación bilateral. Entonces, sí es una situación muy incómoda para el gobierno de México, y uno entendería por qué están tratando de como bajarle al tono, porque lo que quieren, yo creo que el otro lado es que el gobierno de México tenga este tipo de reacciones por las presiones que están empezando a surgir de diferentes sectores de la sociedad. Pero lo que dijo las Fuerzas Armadas mexicanas, Donald Trump, es absolutamente ofensivo. Absolutamente ofensivo. Por cierto, para cerrar, Ana María, hablando de ejércitos, también es cierto que en esta estrategia de dañar a los periodistas que hemos hablado, que se ha hablado del tema en estas últimas horas, en vez de responder claramente a los mensajes y a las preguntas, bueno, echaron a andar, tipicazo. Echaron a andar un ejército de trolls, de bots, hicieron tendencia a Dolia, hashtag Dolia miente, y bueno, ahí se ve evidentemente de nuevo esta mano de algún lado. Alguien está interesado en desprestigiar periodistas en vez de contestar los mensajes. Alguien está interesado en destinar recursos, porque eso no es gratuito ni se hace a la primera, para establecer tendencias forzadas, dirigidas en contra de alguien. En este caso, desde aquí un abrazo a Dolia Esteves, porque le tocó una retahíla de bots, de trolls, etcétera, para tratar de desprestigiarla. Por fortuna, hay una fuerza muy importante de cibernautas y de gente que entiende el fenómeno de cuando alguien echa a andar una campaña, y bueno, hubo una réplica, digamos, espontánea a favor de lo que Dolia ha hecho en su trabajo periodístico. Pero aprovechando el viaje y hablando de ejércitos, están estos otros ejércitos que se utilizan pues para lo que no se deben utilizar nunca, pero en este caso para desacreditar la tarea periodística. En vez de ampliar, explicar, dar toda la información,
pues mejor desacreditemos a quien está presentando algo relevante ante los ojos de la sociedad mexicana. Mira, y hay que también, yo creo que el salir a defender a los periodistas y a los analistas que están participando en este proceso, porque yo admiro mucho a Dolga, y nadie podrá, mira, habrá gente que la cuestiona, pero nadie puede cuestionar los años que lleva en Washington, los contactos que ha hecho en Washington, y verdaderamente es una de las personas, una de las periodistas mexicanas que mejor conoce cómo funcionan las entrañas de la burocracia de Washington, y además creo que tiene unos ojos muy interesantes, una pluma muy interesante, particularmente en este momento, porque ella es de las personas que te puede decir la diferencia entre en este momento y lo que fue. Entonces, Claro. más allá, también hay que salir a apoyarla, además en estas redes sociales. Yo creo que es muy importante que se salga a decir que no se puede empezar a usar la misma estrategia de Donald Trump, de estar cuestionando los medios de comunicación que no están de acuerdo con él en la forma y los ataques. También hay que defender pues la libertad por lo menos la capacidad de poder escribir sobre estas cosas sin recibir un número de cuestionamientos y de ataques, que yo te diría que en Twitter yo ya empecé a recibir, yo que soy analista de seguridad nacional y que casi no soy poco de estos grupos, pues sí ya estoy empezando a recibir yo, que casi no. Por hablar del tema, Ana María. Sí, por hablar del tema. ¿Qué tal? No, digo, por hablar del tema y decirlo, cómo lo veo yo como analista de seguridad. Son momentos muy raros y es muy importante que no caigamos en las manos o que no seamos como rehenes ni peones de estos grupos. No solamente estoy hablando de los gobiernos porque esto es parte de una estrategia de los gobiernos para atacarse entre sí, pero también de otros grupos para atacarse en cada uno de los países. Si vieras ahorita lo que está pasando en Estados Unidos en Twitter y los cuestionamientos que hay también es terrible, muy antimexicano, mucho cuestionamiento, que vayan, que invadan a México, o sea, unas cosas espantosas. Entonces, esto esperemos que no dure 4 años esto. Oye, el mandato es de 4 años, efectivamente. Van a ser años muy interesantes. Años absolutamente insólitos los que vienen. Bueno, déjate tú años. Estamos en la ruta de los primeros 100 días y no llevamos ni 2 semanas y ya estamos como estamos. Así que quiero ver qué pasa en el día 40, en el día 27, en el día 100. No sabemos qué va a pasar. Es un panorama sumamente delicado, efectivamente, que se ha colocado ante nuestros ojos. Ana María Salazar, gracias por estar esta mañana aquí. Te mandamos un abrazo y estemos en contacto.